Sección 1. La promesa. ¿Y si la paz que buscas no estuviera escondida en un retiro remoto ni en un libro difícil, sino a 1 milímetro de tu próxima respiración? Imagina por un momento que tu mente pudiera quedarse quieta como un lago al amanecer. No habría oleajes del pasado ni vientos del futuro, solo agua clara. Esa es la promesa de esta historia, una promesa humilde y concreta. Marco tiene 24 años y vive en un pueblo abrazado por montañas, pero su cabeza no conoce abrazos, conoce mareas, pensamientos que llegan sin pedir permiso, se quedan y cuando se van dejan la arena revuelta. Se acuesta cansado, se despierta más cansado. Recuerda errores como si fueran películas que no sabe apagar, proyecta miedos como si el mañana fuese un cine permanente. Entre notificaciones, pendientes y comparaciones, su día se vuelve un pasillo interminable y entre tanto ruido, olvida reír. Tal vez te suene, tal vez también colecciones, y sí, que nunca terminan. ¿Y si hubiera dicho otra cosa? ¿Y si mañana no sale bien? ¿Y si no soy suficiente? La mente fabrica hipótesis como una fábrica que nunca cierra. Sin darte cuenta, confundes pensar con vivir, urgencia con importancia, prisa con dirección. Miras hacia atrás y hacia adelante, pero casi nunca hacia aquí. Hoy escucharás una fábula sencilla, casi mínima, que esconde un mecanismo poderoso. Oirás hablar de un sabio que un día fue psicólogo y luego eligió el silencio como consultorio. Oirás hablar de un vaso tan lleno que un paso en falso lo desbordaría. Y oirás hablar de una llave que no abre ninguna puerta afuera porque no fue creada para puertas, sino para el torniquete de tu atención. No necesitas creencias especiales ni equipos raros, solo tu presencia, tal como es. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que Marco descubre no es un truco ni una técnica rebuscada. Es algo que ya conoces, pero que quizá has olvidado practicar. En esta historia encontrarás preguntas que abren espacio y respuestas que no hacen ruido. Encontrarás un modo de caminar por calles ruidosas sin perder una sola gota de calma. Y cuando el relato termine, si lo aplicas, tu noche puede ser más liviana y tu sonrisa menos tímida. Empecemos, con una inhalación amable, una exhalación lenta y la voluntad de probar durante unos minutos cómo se siente realmente estar aquí. Ahora, abre espacio. La historia comienza contigo aquí. Si esta primera respiración te abrió 1 milímetro de calma, suscríbete y comparte esta historia con quien lo necesite. Seguimos aquí. Sección 2. La tormenta de Marco. La mente de Marco no descansa. Amanece y ya está cansado, como si hubiera corrido una maratón sin moverse de la cama. Los pensamientos madrugan antes que el sol. Llegué tarde a mi vida, perdí oportunidades, seguro hoy vuelve a salir mal. Con cada frase, el pecho se le aprieta un poco, la respiración se hace corta y su ánimo se encoge como una camisa mal lavada. Vive en un pueblo hermoso, pero sus ojos apenas miran el paisaje. Lo que mira, por dentro, es un mapa de pendientes que nunca terminan. Hay noches en las que el sueño se queda en la puerta y no entra. Marco repasa escenas antiguas como si fuese editor de su propia biografía. Se detiene en cada diálogo que quisiera reescribir, en cada mirada que interpretó como juicio, en cada silencio que le pareció culpa. Cuando el cansancio finalmente lo rinde, el despertador suena como un martillo que rompe cristales. Despierta aturdido y con esa resaca de pensamientos que no deja de girar. Durante el día, la mente le lanza anzuelos. Un olor le recuerda un error. Una publicación le despierta comparación. Un correo sin respuesta se convierte en catástrofe imaginaria. Y sin embargo, todo ocurre en su cabeza. Afuera, el mundo sigue con un ritmo normal. Adentro, todo es exceso. Pierde las llaves, olvida un nombre, llega sin aire a una conversación. Son pequeñas ausencias que se acumulan. Lo que duele no es solo el fallo, sino la historia que le cuenta. Yo siempre soy así. Siente los hombros rígidos, la mandíbula cerrada. A veces se sorprende apretando los dientes sin darse cuenta. Come rápido, no porque tenga hambre, sino porque está de paso hacia otra preocupación. A media tarde, el cansancio se confunde con ansiedad. Toma café para rendir, pero el café le rinde nervios. Abre una red social para distraerse y termina más inquieto. Intenta arreglarse por dentro con trucos por fuera y el resultado es un círculo que cada día aprieta un poco más. Marco intenta ser racional. Solo tengo que pensar en positivo, se dice. Pero pensar en positivo le suena a maquillar un incendio con sonrisas. Otros le aconsejan, no te tomes todo tan a pecho.
Es buen consejo, pero ¿dónde se aprende? Le gustaría apagar el ruido con un interruptor simple. En cambio, encuentra más interruptores que prender. Hace listas de tareas, planifica con colores, compra una libreta nueva. Por un rato, la novedad calma. Luego, la tormenta vuelve a encontrarlo. En su memoria hay escenas que se repiten como un eco. Una discusión con su padre, una oportunidad laboral que no tomó, una relación que terminó antes de entenderse. Mira esas imágenes y siente que lo definen, como si el pasado fuese el dueño de su pasaporte. También se preocupa por paisajes que aún no existen. ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si no soy suficiente si no estoy siempre pensando? Se mueve entre nostalgias que pinchan y futuros que asustan, y en el trayecto pierde de vista este momento, la única orilla que podría sostenerlo. Hay mañanas en las que intenta hacer las paces con el día. Se detiene frente a la ventana, mira las montañas unos segundos y promete respirar más lento. A veces lo logra por 3 respiraciones, y en la cuarta ya está resolviendo una conversación futura que quizá jamás ocurrirá. Se siente culpable por no poder con su mente, como si hubiese una nota de mérito por controlar cada pensamiento. Cuando se juzga por distraerse, se distrae doble, por lo que piensa y por lo que piensa de lo que piensa. Su cuerpo va guardando recibos, el cuello marca la tensión con rigidez. El estómago protesta con nudos, la espalda avisa con punzadas. La salud no grita, susurra, y Marco ha empezado a entender esos susurros. Nota que cuando logra quedarse un poco más en lo que hace, todo duele un poco menos. El agua sabe más, el pan huele mejor, el tiempo no lo persigue. Pero ese saber le dura poco. La costumbre de proyectar lo arrastra como un río crecido. Y sin embargo, en medio de la tormenta aparecen luciérnagas. Un saludo amable en la tienda, el sol atravesando la persiana, una risa espontánea con un amigo. Momentos breves en los que su atención regresa al cuerpo como quien vuelve a casa. En esos instantes, no es pasado ni futuro. Es alguien bebiendo un vaso de agua y sintiendo cómo baja por la garganta. Dura poco, pero existe. Y cuando existe, sospecha que hay otra forma de habitarse. Le pesa admitirlo, pero su tristeza ya no es una visita. Es un inquilino que se cree dueño, y el cansancio ya no es solo físico, es moral, como si fuese fallar no encontrar alivio. Respira. Sección 3. El rumor del sabio. Esa noche, la pregunta que se quedó con Marco siguió encendida como una brasa. Al amanecer, antes de que los pájaros terminaran su primera canción, ya la oía con claridad. Si mi atención pudo quedarse un minuto, ¿podría quedarse más? Mientras preparaba café, recordó que alguien le había mencionado, hacía tiempo, a un viejo que vivía en las colinas. Un vecino lo dijo en voz baja, como se comparten los secretos que no quieren romperse. Dicen que ayudó a mucha gente. El rumor volvió con detalles. No era un curandero improvisado ni un predicador de milagros. Había sido psicólogo en la ciudad con consultas llenas y agenda apretada. Había trabajado con estudiantes que no podían dormir, con madres que se sentían desbordadas, con hombres que corrían sin saber a dónde. Un día, según contaban, se dio cuenta de que su consejo más honesto necesitaba el clima de un lugar más lento. Y se fue. Cambió semáforos por senderos, ruido por viento, reuniones por tardes que no urgían. No dejó de escuchar. Solo cambió el volumen del mundo alrededor. De vez en cuando recibe a gente que llega con preguntas, decía el rumor. No cobra, pero pide una cosa: respeto por la tarea que te dé. Algunos volvían con un brillo nuevo en la mirada, otros con un silencio distinto, de esos que no pesan. Nadie contaba exactamente qué ocurría allá arriba, tal vez porque no sabían explicarlo, tal vez porque habían aprendido que lo importante se vive antes de traducirse. Marco no era de perseguir leyendas, pero tampoco era de ignorar señales. En su libreta, donde hacía listas que pocas veces terminaba, escribió solo 3 palabras: ir a verlo. Luego subrayó con trazo torpe y dejó la página abierta, como para que la decisión respirara. Durante el día, la frase lo acompañó como una campanada suave. En el mercado, entre voces y frutas, recordó que el viejo había sido psicólogo. Eso le dio confianza. En el autobús, mirando por la ventana, se sorprendió ensayando lo que diría: mi mente corre y yo voy detrás, me gustaría aprender a ir delante. A la noche, volvió a preguntar a quién podía saber algo más. Una tendera le contó que el hombre vivía en una casa pequeña, casi escondida por enredaderas, y que a veces se le veía regando el jardín con paciencia de quien riega también el tiempo.
No se parece a los sabios de los cuentos, dijo entre risas. No habla raro ni usa túnicas, habla como uno de nosotros, pero se toma su rato para callar. Ese detalle a Marco le gustó. Alguien que sabe dejar espacio a lo que no necesita explicación inmediata. Hubo un instante en que quiso posponerlo. La próxima semana, cuando esté menos cansado, pensó. Conocía ese truco, el calendario como excusa elegante. Se miró sin juicio, y por primera vez en mucho tiempo, eligió una frase distinta. Si la paz se practica hoy. Tomó una mochila, puso una botella, un abrigo ligero, la libreta y un lápiz. No mucho más. A veces, para escuchar, conviene viajar con poco. Antes de dormir, imaginó el encuentro. No esperaba soluciones mágicas, pero sí una dirección nítida. Quería una instrucción que pudiera recordar cuando el ruido subiera. Soñó con una puerta de madera, con olor a tierra, con un anciano que al abrir no dijera grandes palabras, sino algo simple. Soñó con salir de allí, sabiendo cómo sostener el minuto que ya había descubierto. Ese minuto en que la mente deja de narrar y el cuerpo vuelve a casa. Al amanecer siguiente, las montañas parecían más cercanas. El aire estaba fresco, como si la mañana también quisiera empezar de nuevo. Marco miró su libreta, leyó ir a verlo y sin esperar otra señal, decidió partir. No lo movía el romanticismo de una aventura, sino la sobriedad de un problema cotidiano. No poder estar. Si había un aprendizaje posible, quería alcanzarlo con pasos concretos. Si había un sabio que enseñaba tareas sencillas, quería intentar una. Si había un lugar donde el silencio se vuelve maestro, quería sentarse a escuchar. No sabía cuánto tardaría ni qué encontraría en el camino. Solo sabía esto. Quedarse como estaba también era un viaje, pero en círculos. Y de esos ya tenía muchos mapas. Cerró la puerta, respiró hondo y comenzó a andar. Mientras sus botas encontraban ritmo, una idea se asentó sin prisa. Quizás la paz no sea una meta, sino una práctica que se repite, como el paso que sigue al paso. Y tal vez ese viejo no fuera un destino, sino el primer kilómetro de una atención más amiga. Sección 4. El viaje y la llegada. El camino hacia las colinas no tiene prisa. Comienza con una vereda que se despega del pueblo como un hilo de lana que alguien desovilla sin ruido. Marco camina al ritmo de sus botas y el suelo responde con crujidos pequeños. Durante un buen tramo, su mente intenta dirigir la marcha con su repertorio de siempre, pendientes, hipótesis, reproches. Pero el paisaje, sin discutir, le propone otra partitura. Hay un olor a tierra húmeda que corta la discusión, un viento frío que ordena la respiración y un pájaro que insiste en una melodía corta como si marcara la cadencia de los pasos. Los primeros minutos son una negociación. La cabeza ofrece temas, el cuerpo ofrece sensaciones. Por una vez Marco decide escuchar al segundo. Nota el roce de la mochila en los hombros, el vaivén del agua en la botella, el latido que acompaña el paso. No se obliga a pensar en nada especial, solo nota. A cada curva, algo se afloja. No es un milagro, es un ajuste leve, como soltar un diente de un peine atascado. Cuando la mente vuelve a empujar, él regresa al sonido de la grava, al frío en las mejillas, al peso del abrigo. Esa repetición, humilde y obstinada, empieza a abrir espacio. El sendero se empina. El pueblo, abajo, queda dibujado en miniatura, techos rojos, chimeneas, patios. Marco mira sin juzgar. No evalúa si sube rápido o lento. Sube. Se sorprende encontrando gusto en el esfuerzo. Respira más hondo, no para llegar antes, sino para llegar presente. De vez en cuando, la mente intenta colar una historia. ¿Y si esto no sirve? ¿Y si el sabio ni siquiera está? Entonces vuelve a la evidencia. El crujido de una rama, el sol tímido sobre los pinos, el vapor saliendo de su boca. La evidencia no discute, señala. Ese gesto silencioso lo sostiene. A mitad de camino encuentra un claro. El silencio aquí no es ausencia, es concierto discreto. Insectos que hacen de percusión, hojas que hacen de coro, algún arroyo lejano como bajo continuo. Marco se sienta sobre una piedra apenas un minuto. Bebe agua y escucha su trago. Lo sigue por la garganta como si fuese un pequeño río. Se da cuenta de que durante ese minuto no narró nada. Después, claro, vuelve el parloteo, pero más manso. El paisaje parece haberle peinado el ruido. Retoma la marcha y observa detalles que antes pasaban por su lado como sombras. Una telaraña tensada entre dos ramas, brillante como si guardara un secreto. Un brote nuevo asomando entre hojas viejas, huellas pequeñas que tal vez sean de zorro. Cada cosa ocupa su lugar,
Ninguna le exige pronóstico. En ese orden tranquilo, su urgencia se siente extraña, como un visitante que no habla el idioma de la casa. Lo nota y sonríe un poco sin forzarlo. El último tramo del sendero lo conduce a una ladera más abierta, desde donde se ve, al fondo, el contorno de un caserío tímido, apenas un puñado de techos que asoman entre verdes. El aire es más claro y la luz tiene una calidad de mediodía paciente. Marco piensa en lo raro que es sentirse más ancho por dentro, sin haber resuelto nada por fuera. Quizá no hacía falta resolver, sino bajar el volumen para escuchar el instrumento principal: estar. A medida que se acerca al pueblo de las colinas, aparecen señales suaves de vida. Un perro que no ladra, solo observa, el golpe rítmico de un hacha a lo lejos, el eco de una risa que no apura. Marco cruza una pequeña cerca y se encuentra con una calle de tierra. No hay carteles, ni indicaciones, ni mapas, solo un camino que invita a seguir. Pregunta con la mirada y la mañana responde con destellos de cotidiano. Una ventana abierta, pan en una cesta, ropa secándose como banderas que no reclaman nada. La casa del viejo no es imponente. No parece la sede de una leyenda. Parece una casa. Enredaderas trepan suaves por la fachada y una bugambilia negocia con el sol. En la entrada hay un banco de madera que ha conocido muchas temporadas. Marco se detiene a un par de pasos. Nota el detalle de una regadera apoyada en el suelo, el olor limpio de hojas recién cortadas y un cuenco con agua junto a la puerta, como para invitados muy callados. Siente algo parecido a respeto, pero no ese respeto rígido que pide distancia, un respeto que aproxima. No sabe si debe anunciarse con voz alta o esperar. Decide primero esperar. Se sienta en el banco y deja que su respiración hable por él. Minuto a minuto, percibe cómo la inquietud cede un poco. El viaje no ha borrado sus preguntas, pero las ha ordenado. Ahora no gritan, levantan la mano. Mientras cuenta 3 inhalaciones largas, escucha un ruido leve detrás de la puerta, como de pasos que no se apresuran. La madera cruje con la naturalidad de quien ha crujido 1000 veces. Marco se pone de pie. Piensa en todo lo que iba a decir si lo recibía y en lo poco que quizá hará falta. Levanta la mano y toca la puerta con 3 golpes suaves, más cercanos a pedir permiso que a exigir respuesta. En el silencio que sigue, descubre que no tiene prisa. Sea cual sea la enseñanza, quiere estar lo bastante presente para que no se le derrame en la entrada. Inhala, exhala, y mientras espera, siente una certeza modesta. El camino ya le enseñó algo. Respira y espera como quien sostiene un vaso. La calma llega. Sección 5. El encuentro. La puerta se abre y el aire de la casa huele a madera, té y algo verde que podría ser menta. En el umbral, un hombre mayor sostiene la mirada como quien sostiene una lámpara. No deslumbra, ilumina lo suficiente. No tiene gesto solemne ni túnicas, solo un suéter gastado y manos con memoria de tierra. Sus ojos, sin embargo, descansan donde miran, como si hubieran aprendido a estar sin apuro. «Buenos días», dice con una voz que no compite con el silencio. «Pasa si quieres». Marco asiente. Entra con respeto y nota que todo ahí parece haber sido elegido por su utilidad tranquila. Una mesa pequeña con 2 tazas, unos libros sin alardes, una ventana desde la que se ve el jardín. El viejo lo invita a sentarse. Antes de preguntar nada, sirve agua caliente y deja que el vapor converse primero. «Mi mente corre», empieza Marco, «y cuando corro detrás me canso y no llego, duermo poco, pienso demasiado. Me persiguen escenas del pasado y a la vez me asustan escenas del futuro. Quisiera aprender a estar». El viejo escucha sin bloquear las pausas. No interrumpe, no acelera. Cuando Marco termina, asiente con un gesto que no es sentencia ni consuelo, apenas confirmación. «Entiendo», dice. «No estás roto, estás entrenado a irte del momento. Y el hábito, como cualquier hábito, puede desaprenderse si hay práctica». Hace un silencio breve, como quien le deja espacio a una idea para sentarse. «Cuando vivía en la ciudad», continúa, «yo también corría. Ayudaba a muchos, sí, pero a veces olvidaba ayudarme. Un día comprendí que la mente necesita tareas simples para regresar. No teorías, tareas». Marco se endereza, atento. El viejo se levanta con calma y sale al patio pequeño. Vuelve con un vaso de vidrio transparente y una jarra. Llena el vaso hasta el borde, con precisión de quien afina un instrumento. «Te propongo algo», dice sosteniendo el vaso con ambas manos. «Camina desde aquí hasta el borde del pueblo y vuelve. Hazlo a tu ritmo, sin prisa.
Solo hay una condición: no derramar ni una gota. Marco traga saliva. Siente cómo esa instrucción despeja la niebla. No hay metáforas, no hay teorías, hay un vaso lleno. ¿Y si alguien me habla?, pregunta. Escúchalo si quieres, responde el viejo, pero tu atención principal es esto. Señala el borde tenso del agua. Si te distraes, regresas. Si te acelera el corazón, respiras. Si surge un pensamiento, lo nombras y vuelves. Tu trabajo es cuidar el agua como cuidarías un latido. ¿Y si se cae una gota? Entonces miras cómo cayó y vuelves a empezar. No hay premio por hacerlo perfecto, solo aprendizaje por hacerlo presente. Marco siente una mezcla de nervio y claridad. El viejo le tiende el vaso. Es pesado de tan lleno. Marco lo toma con 2 manos y nota el filo exacto donde el agua casi vence al borde. De pronto, todo el pueblo parece haberse quedado afuera de ese círculo mínimo. No quiero decepcionarlo, confiesa Marco. El viejo sonríe. No vine a que me complazcas, dice. Viniste a encontrarte. Yo solo cuido la puerta. Se hace otro silencio. El jardín trae el rumor de un pájaro. Marco respira hondo. Su mundo ahora se reduce a 3 cosas: el vaso, sus manos, el paso siguiente. Vuelve cuando termines, añade el viejo. Y cuando vuelvas, cuéntame qué viste y qué no viste. Marco asiente. Se pone de pie, agradece con una inclinación breve y camina hacia la salida con la delicadeza de quien lleva en las manos algo más que agua. Al cruzar el umbral, siente que inicia un tipo nuevo de camino, no hacia un lugar, sino hacia un modo. Sabe que habrá ruido, gente, perros, preguntas. Sabe que la calle no se callará por él, pero también sabe que, por primera vez, tiene una instrucción que puede recordar cuando el mundo suba el volumen. El viejo lo observa irse sin ansiedad por el resultado. Lava la jarra, acomoda la mesa, abre la ventana. En su experiencia, los caminos más largos empiezan con un paso extremadamente corto, el que disuelve la distracción en una tarea concreta. Afuera, la luz cambia de la mañana al mediodía. Adentro, queda un silencio atento, como una silla vacía que ya sabe que volverá a ocuparse. Y en ese umbral, la lección ya había empezado. Sección 6. La prueba del vaso. Marco cruza el umbral con el vaso entre las manos y el corazón aprende un compás nuevo. El agua está tan alta que parece mirar por encima del borde. Da el primer paso como si fuese un prólogo, lento, deliberado, con una atención que reduce el mundo a un círculo transparente. Siente el pulso en los dedos, nota el aire frío en los nudillos. Una idea intenta colarse. No lo arruines. La oye pasar, como se oye un tren a lo lejos, y vuelve a mirar la superficie que tiembla apenas. La calle de tierra lo recibe con sus hábitos. Un vecino saluda desde la cerca. Alguien corre detrás de un perro juguetón. El sonido del mercado llega en oleadas. Voces, vasos, una radio que improvisa canciones. Marco no prohíbe el mundo, le quita volumen. La tarea es el volumen alto. Si el agua respira, él respira con ella. A cada paso, ajusta la presión de los dedos. Si aprieta demasiado, el vaso tiembla. Si afloja también. Descubre la delicada ciencia del punto medio. El borde del líquido dibuja un menisco tan fino que cualquier temblor lo desbordaría. Marco decide escribir una consigna con la respiración. Inhalo y miro. Exhalo y sostengo. Inhalo y miro. Exhalo y sostengo. A veces la mente trae titulares. Llegarás tarde, vas a fallar, alguien te está juzgando. Él responde con etiquetas breves. Futuro, miedo, juicio y vuelve. Nombrar le da un pasamanos para bajar las escaleras del pensamiento. Debajo lo espera la evidencia. El agua a punto de volverse ola. Hay una piedra suelta en mitad del camino. El pie derecho se engancha apenas. El vaso hace un gesto de protesta, un brillo en diagonal. Marco detiene el impulso de corregir con brusquedad. En lugar de eso, baja el centro de gravedad, flexiona las rodillas y deja que el movimiento se amortigüe. El agua oscila, dibuja una curva en cámara lenta y vuelve a su sitio. Siente un pequeño triunfo, no por el heroísmo, sino por la precisión de estar. Sonríe, y esa sonrisa, breve, no derrama nada. Dobla la esquina hacia la calle principal. Aquí, el mundo se densifica. Hay puestos con frutas apiladas en pirámides, cuchillos que pican a un ritmo metálico, niños que negocian canicas con un fervor de economistas. Una señora le ofrece una manzana. Marco,
Sin mirar del todo, agradece con la voz y con la cabeza. Sostiene la atención en el borde. La invitación a dispersarse existe, pero hoy no es invitado, es paisaje. Descubre que se puede ser amable sin abandonar la tarea. Un perro cruza con la convicción de quien no reconoce reglas humanas. El animal roza la pantorrilla de Marco y el vaso vibra como una campana. La tentación es mirar al perro, buscarle la razón a su ruta. En cambio, Marco mira la curva del menisco y desde ahí suaviza los pasos. Un hombre se ríe con complicidad, como si entendiera el ejercicio. No hay burla, hay respeto por esa intensidad diferente. En la periferia, los estímulos siguen. Un vendedor canta, alguien discute el precio de una cuchara, una moto arranca. En el centro, hay solo una gota que todavía no cae. El sol sube y la sombra se mueve sobre la calle como una página que pasa. Marco siente una gota de sudor correr por la sien. Tiene ganas de secársela, pero no quiere cambiar la fuerza de sus manos. Recuerda una frase del viejo: si te acelera el corazón, respiras. Lo hace. Inhala contando 4. Exhala contando 6. El pulso cede un poco. El vaso, agradecido, también. No se trata de congelar el cuerpo, se trata de convertirlo en andamio para un acto suave. A mitad de la marcha, un amigo de infancia lo reconoce y le grita su nombre. Marco siente el impulso de levantar la vista, de saludar con esa alegría que pone el cuerpo donde pone la voz. No se niega a la amistad, la pospone un segundo. Responde sin romper el hilo: «Luego te cuento». El amigo, divertido, levanta el pulgar. Hay pactos que no necesitan explicaciones largas. El vaso, entre tanto, sobrevivió a la tentación de la euforia. Los ruidos no se apagan, pero cambian de jerarquía. Antes eran directores, ahora son extras con buen timing. Marco identifica el patrón. Cada vez que la mente se va, el agua lo trae. Si el pensamiento es un caballo nervioso, el vaso es la rienda suave. Se sorprende notando detalles microscópicos, el reflejo de una nube en la superficie, la vibración de su propio paso en ese espejo mínimo, el temblor que sucede exactamente 1 milímetro después de una duda. Es como si hubiese descubierto una lupa que no aumenta el mundo, sino su capacidad de estar en él. El borde del pueblo está marcado por una hilera de álamos y un pequeño puente de madera. Marco llega hasta allí y se detiene un instante, no para llegar, sino para mirar. No mira lejos, mira cerca. Observa cómo el agua se ha mantenido entera, como una promesa que no pide testigos. Es curioso. Todo su viaje, durante tantos días, para llegar a un acto que cabe en una palma. Y sin embargo, en esa palma cabe una vida entera si uno aprende a sostenerla. El regreso tiene su propia topografía. Ya no hay curiosidad nueva, hay perseverancia. La mente, ingeniosa, intenta convencerlo de que ya aprendió lo suficiente y que puede relajarse. Marco nota la trampa. Relajarse no es descuidar, es afinar. Si baja la guardia, el agua le recordará que la presencia no se firma una vez. Se renueva como un contrato respiratorio. Decide entonces jugar con una consigna: atención amable, no rigidez que asfixia, no laxitud que derrama, amabilidad firme. La calle principal, a la vuelta, parece la misma pero no lo es. Cuando uno vuelve sobre sus pasos atento, el mundo no es repetición, es otra primera vez. Un niño suelta una carcajada justo al lado. Marco, por un instante, siente el impulso de seguir esa risa como quien sigue una cometa. La deja volar y vuelve al vaso. Risa, etiqueta en silencio y regresa. Cada etiqueta es una cuerda que suelta sin resentimiento. No necesita pelear con la cometa para no perder su hilo. Una moto dobla muy cerca, levanta polvo y la vibración recorre el vidrio como un pequeño terremoto. Instintivamente, Marco aprieta. El menisco protesta, se alza de un lado, amaga con salirse. Entonces él recuerda las rodillas, las suelta un poco, deja que el cuerpo amortigüe. La oscilación, como una ola breve, encuentra su forma y vuelve a reposar. El corazón, sí, golpea más fuerte, pero ahora sabe a dónde mirar cuando todo tiembla, al centro más pequeño. Una vecina, que lo ha visto desde que era niño, le pregunta si necesita ayuda. Marco sonríe y dice despacio: «Estoy bien, gracias». No busca explicar. Hay tareas que pierden fuerza cuando se narran antes de terminarse. La vecina asiente con ternura. ¿Alguien más? Verlo tan concentrado, decide abrirle paso. El mundo, cuando se le muestra una atención cuidadosa, a veces colabora sin que se lo pidan.
En un tramo estrecho, dos personas conversan en medio de la calle. Marco calcula su paso, acomoda el agarre, pide permiso con una sonrisa. La conversación se aparta un poco y él pasa. Percibe algo hermoso. En ese instante, todos están atentos. Su cuidado se vuelve un pequeño imán de presencia. Nadie lo aplaude, pero algo en la escena los ordena. No es solemnidad, es educación del instante. En la última curva, antes de la casa del viejo, el cielo decide jugar con una ráfaga. El viento empuja justo en diagonal, el tipo de empuje que hace temblar la superficie. Marco se ancla en los pies, imagina raíces cortas que lo sostienen. Baja el mentón para no ofrecer vela. Exhala largo, como quien sopla una brasa para que no arda de más. La ráfaga pasa. El vaso sigue entero. Por un momento, el orgullo quiere colarse. Lo ve, lo nombra, orgullo, y lo deja pasar antes de que lo empuje a un gesto torpe. Los pasos se hacen familiares. La casa cubierta de enredaderas asoma entre los árboles como un lugar al que se ha vuelto muchas veces. En realidad, es la primera vez que regresa. Lo que se volvió conocido es el camino interior. Los dedos, al principio tensos, ahora sostienen con firmeza tranquila. El vaso pesa lo mismo, pero la tarea pesa menos. La práctica no quitó el peso. Cambió las manos que lo llevan. Frente al portón, Marco se detiene unos segundos. Mira el agua, que ya no parece mirarlo por encima del borde, sino acompañarlo, como si hubieran aprendido a respirar juntos. En ese espejo pequeño se reflejan una nube y la esquina del techo. Piensa que, quizá, la vida sea esto, aprender a sostener lo que tiembla sin exigirle quietud perfecta. Aceptar que el pulso y la calma no son enemigos, son compañeros que se avisan cosas. Da los últimos pasos hacia la puerta, no empuja con prisa. No significa el momento como una coronación, solo llega. Toca 3 veces, con la misma delicadeza con la que ha caminado. Dentro, un sonido de pasos responde. Marco, sin apartar la vista del agua, nota una sonrisa crecerle en la cara. No es la sonrisa de quien gana, es la de quien entiende. La puerta cede. El viejo aparece con su suéter gastado y esa mirada que no necesita el futuro para estar completa. Observa primero a Marco, luego al vaso y después a Marco otra vez. No pregunta aún. Su silencio es una pregunta vasta y amable. Marco inspira, mira la superficie por última vez y entonces habla, con la sencillez de quien anuncia un hecho. No derramé. El viejo asiente sin sorpresa teatral. Abre la puerta del todo y hace un gesto para que entre. Marco cruza. Al pasar, por fin aparta la vista del vaso y la posa en el rostro del hombre. La casa huele a té, madera y una idea antigua que no urge. El ejercicio ha terminado, pero no del todo. Algo en él sigue caminando, atento a una gota que no cayó. Respira en silencio y agradece. Sección 7. La revelación. El viejo recibe a Marco con una inclinación leve de cabeza. No pregunta cómo le fue, pregunta algo más fino. Dime, dice, en el camino, ¿oíste a los perros? Marco, con el vaso todavía en las manos, aunque ya descansa sobre la mesa, busca la memoria como quien levanta una alfombra. Piensa en la calle, en los puestos, en la ráfaga, en el amigo que lo llamó. Hace un gesto de duda. No, responde. Creo que no escuché a los perros. ¿Viste a los niños que jugaban en la esquina? Marco repasa el trayecto con un pequeño vértigo. Sabe que estaban, los imagina, pero su recuerdo es más del borde del agua que del barrio. No, tampoco, admite. Recuerdo el menisco, la vibración de mis pasos, el impulso de apretar y aflojar. Recuerdo mi respiración marcando compás. El viejo asiente como quien confirma un diagnóstico alegre. Entonces ya sabes, dice con voz suave. Cuando tu atención se queda con lo que estás haciendo, el resto del mundo no desaparece, pero deja de gobernarte. No es que los perros se callaran o que los niños dejaran de reír. Siguieron ahí, con su vida. Lo que cambió fue tu silla en el teatro. Te sentaste en la fila de adelante y miraste el escenario que tocaba. Marco se queda en silencio, acomodando esa imagen. Durante años, había sentido que para estar en paz tenía que ordenar el mundo, que los ruidos callaran, que la calle se comportara. Ahora entiende que la calle no se ordena su mirada. Pensé que para calmarme necesitaba que todo fuera distinto, dice. Pero hoy bastó con sostener un vaso. No es bastó, es aprendiste, corrige el viejo amable. Lo que hiciste no fue huir del ruido, fue educar la atención. El vaso solo te dio una tarea suficientemente clara
para que no necesitaras discutir con cada estímulo. Hace una pausa y sírvete. El vapor sube como un recordatorio de que todo asciende y se disuelve si no lo atrapamos. La mente es preciosa. Continúa. Piensa para protegerte, compara para orientarse, recuerda para aprender. El problema no es que piense, es que se queda sin supervisor, entonces produce de más. Como cualquier fábrica, si nadie regula, trabaja a medianoche, gasta luz, quema motores. La supervisión se llama presencia, y la presencia se entrena como hoy, con una tarea simple, un cuerpo atento y una respiración que acompaña. Marco escucha y se sorprende de lo obvio que suena todo, como esas verdades que estaban en la mesa y uno no veía. Mira sus manos, todavía con la memoria del peso invisible del vaso, y entiende que el ejercicio no fue una hazaña, fue un modelo. Pero, ¿qué hago cuando vuelva el ruido?, pregunta. Cuando me encuentre otra vez juzgando el pasado o temiendo el futuro. Volver a la tarea, responde el viejo. No siempre habrá un vaso, pero siempre habrá algo que puedas sostener. Lavar un plato sintiendo el agua correr. Caminar contando 3 pasos y luego 3 respiraciones. Escuchar a alguien y remarcar internamente una palabra amable. Una y otra vez. No buscamos quitar pensamientos, buscamos anclar la atención para que los pensamientos no te arrastren. Si se derrama una gota, no te castigues. Observa cómo cayó y vuelve a llenar. Marco siente alivio. La consigna no es heroica, es posible. La mente le trae la tentación del para siempre, pero el viejo la desarma con el por ahora. ¿Y si fallo?, insiste. ¿Y si me olvido y termino de nuevo en ese torbellino? Entonces te darás cuenta de que te olvidaste, dice el viejo. Y ese darse cuenta ya es volver. La conciencia de la distracción es parte del camino, no su enemigo. No eres tus pensamientos, eres quien puede verlos pasar. Ese centímetro de distancia es la paz que buscabas. El silencio que sigue no es vacío, contiene comprensión. Afuera, la tarde empieza a doblarse en dorado. Adentro, Marco reconoce una calma que no nació del cansancio, sino de un orden distinto. Durante la caminata, dice, por momentos sentí orgullo, como si sostener el vaso me hiciera mejor que los demás. Lo vi, lo nombré y se fue. ¿Eso también es parte de aprender? Claro, responde el viejo. No buscamos convertirnos en estatuas perfectas. Buscamos ver la tensión y soltarla, ver la vanidad y sonreírle, ver el miedo y ofrecerle una silla. La atención no es un látigo, es una lámpara. Ilumina, y cuando algo está iluminado, cambia de comportamiento. Marco ríe por primera vez con ligereza verdadera. El sonido no choca contra ninguna prisa. Entonces la paz no estaba en las colinas, dice. Estaba en mirar el borde del agua. Estaba en ti, corrige el viejo. El vaso fue una excusa. La calle de tu pueblo seguirá con perros, niños, radios y ráfagas. Tu mente seguirá con memoria y con imaginación. La diferencia es dónde pones el cuerpo cuando todo eso ocurra. Hoy lo pusiste aquí, y aquí casi siempre alcanza. Marco baja la vista y se da cuenta de que sus manos descansan abiertas sobre las rodillas. Se siente más amplio, no por agrandarse, sino por vaciarse de tensión. Recuerda noches de insomnio en las que deseaba apagar la cabeza con un botón. Hoy entiende que no se apaga, se acompaña, y acompañarla es darles a sus sentidos una tarea de verdad. ¿Cómo sigo practicando?, pregunta. ¿Hay una rutina? Puedes empezar con 3 momentos al día, dice el viejo. Al despertar antes de tocar el teléfono, trae la atención a la sensación de tus pies en el suelo y nómbrala pies. Al mediodía, toma 3 sorbos de agua como si fuese el vaso, sintiendo cómo baja por la garganta. A la noche, antes de dormir, escribe una línea sobre algo que viste con atención hoy, aunque haya sido 1 minuto. No buscamos récords, buscamos continuidad amable. Marco asiente y la idea le parece humana, alcanzable. Piensa en el viaje de vuelta, en el amigo al que le dirá luego te cuento, en la vecina que le preguntó si necesitaba ayuda. Imagina la misma calle con el mismo ruido, y él llevando ahora una tarea invisible que no molesta a nadie. Cuidar una gota imaginaria. Una cosa más, dice el viejo, como si recordara un detalle esencial. La presencia no es un talento, es una relación. Algunos días será más fácil, otros no tanto. No te evalúes con dureza. Ajusta, vuelve, agradece. Y si puedes, comparte con alguien más la experiencia, no como prédica, sino como gesto. Cuando te escuchen, escucha de verdad.
Marco mira por la ventana, el sol inicia su camino hacia abajo y las sombras de las hojas se vuelven más largas. Por un instante, se siente niño frente a una explicación simple que lo libera de una obligación imposible. No necesita resolverlo todo para estar bien un minuto, y ese minuto, si se repite, puede ser una vida. Gracias, dice. El viejo inclina la cabeza como quien acepta una gratitud que no pide monumentos. Gracias a ti por practicar, responde. La paz no se busca como se busca una llave perdida, se practica como se practica una canción. Despacio, con oído, con paciencia, y cuando suene desafinada, vuelves a empezar. Marco guarda esa frase como quien guarda un amuleto, no para colgarlo, sino para usarlo. Se levanta, toma el vaso ya vacío y lo lava en el fregadero, atento al sonido del agua, a la temperatura, al peso que ahora es solo vidrio. Se seca las manos despacio. En el borde de la mesa, el viejo deja una hoja y un lápiz. Escribe una línea, propone. Algo que quieras recordar cuando vuelvan los huracanes. Marco escribe: si miro lo que sostengo, el ruido aprende a esperar. La frase no es perfecta, pero le parece suficiente. Se la lee en silencio como quien se pone una prenda que le queda bien. Siente que no todo se resolvió, pero algo sí se alineó. Cuando salgas, dice el viejo, mira el cielo, solo por 10 segundos. No para interpretar nubes, sino para mirar. Si mientras miras se cuela una idea, nómbrala y vuelve. Si suena una moto, nómbrala y vuelve. Si recuerdas una deuda, nómbrala y vuelve. No pelear, volver. Marco toma aire. La instrucción cabe entera en la respiración. Le parece casi ridícula de tan simple, pero justo por eso confía. ¿Puedo volver a visitarlo? Pregunta más por cariño que por dependencia. Cuando quieras, responde el viejo. O no. Lo importante no soy yo. Es esa silla en la primera fila que encontraste. Que no se te olvide dónde está. Marco sonríe. Mira la puerta y siente que puede cruzarla sin urgencia. Antes de salir, se permite una última duda. ¿Y si mañana me olvido de todo esto? Entonces, dice el viejo, recuerda esto. No necesitas acordarte de todo, solo de volver al vaso. Lo demás se ordena solo. Marco asiente, toma su mochila. Camina hacia la salida, no como quien huye, sino como quien lleva un ritmo aprendido. En el umbral, respira una vez, 2, 3. Mira el cielo. Nada que interpretar, solo una luz que se apoya en los tejados. Sale con una instrucción simple latiendo. Volver al vaso. Sección 8. Aplicación práctica. Imagina que el vaso ya no está en tus manos, pero que puedes invocarlo cuando quieras. La paz que Marco probó no depende de una calle en las colinas, depende de una relación nueva con lo que haces ahora. Aquí es donde la historia se convierte en práctica. Traducir el gesto de sostener agua a tu día común. Primero, una invitación sencilla. Elige un ancla. Puede ser tu respiración, la sensación de los pies sobre el piso, el contacto de tus manos o el sonido más constante del lugar donde estés. No busques el ancla perfecta, búscala disponible. Cierra los ojos y ayuda y nómbrala en voz interna. Pies, manos, aire, sonido. Cada vez que la mente se vaya, vuelves a la palabra como quien regresa a su asiento reservado. Segundo, ritmo breve y frecuente. La mente aprende por repetición amable, no por intensidades heroicas. Prueba esta secuencia 3 veces al día. Al despertar, 3 respiraciones más largas que las habituales. Al mediodía, 3 sorbos atentos de agua. Por la noche, 3 minutos escribiendo una línea sobre algo que miraste con presencia. No se trata de ritos solemnes, sino de recordatorios que cambian de lugar tu silla en el teatro. Tercero, etiquetas que alivian. Cuando aparezca un pensamiento insistente, no lo discutas, ponle nombre, juicio, miedo, plan, recuerdo. Al etiquetar, reduces la fricción de luchar y activas el gesto que aprendiste con el vaso. Reconocer y volver. Si la emoción es fuerte, agrega una segunda etiqueta corporal. Pecho apretado, mandíbula tensa. El cuerpo también es mapa y también se puede leer. Cuarto, la tarea del momento. Convierte actividades comunes en vasos discretos. Lavar un plato sintiendo el agua correr y el peso de la loza. Caminar del escritorio a la cocina siguiendo el compás de tus pasos. Cepillarte los dientes escuchando la vibración. Duchar el cuerpo recorriendo el contacto del agua desde la cabeza hasta los pies.
Hacer una sola cosa a la vez no es una pose antigua, es una tecnología de atención. Quinto, protocolo stop cuando suba la marea. S, para. T, toma una respiración. O, observa qué estás pensando y qué sientes en el cuerpo. P, procede con una microtarea clara, un vaso concreto. Por ejemplo, responderé este correo durante 2 minutos mirando el teclado y luego vuelvo a revisar cómo estoy. Stop no apaga problemas. Evita que gobiernen el minuto entero. Sexto, el método 5-4-3-2-1 para cuando el sistema se acelere. Nombra 5 cosas que ves, 4 que oyes, 3 que sientes con el tacto, 2 que hueles y 1 que saboreas. No corrijas nada, solo nombra y pasa. Este inventario sensorial baja la velocidad porque instala a tu atención en el ahora con múltiples anclas a la vez. Séptimo, microrespiros de emergencia. Si notas que el pulso sube, prueba una exhalación más larga que la inhalación, como si desinflaras un globo con suavidad. Cuenta 4 al inhalar y 6 al exhalar durante 1 minuto. No necesitas cerrar los ojos. En una reunión, en el transporte, en una fila, este ajuste es casi invisible y extraordinariamente eficaz. Octavo, compasión aplicada. Habrá días en los que no puedas sostener ni medio sorbo de presencia. No malgastes energía insultándote. Cambia el guión. Hoy me cuesta, así que haré la versión mínima. La versión mínima puede ser sentir un vaso de agua en la mano durante 30 segundos. Es válido. La práctica no es un examen, es una relación que madura con el trato amable. Noveno, pequeñas citas contigo. Reserva 2 minutos vaso en el calendario. Pon alarma si hace falta. Cuando suene, elige una tarea y hazla con la devoción que le pusiste al agua. Barrer 1 metro cuadrado, ordenar 5 objetos, tender una prenda o simplemente mirar el cielo 10 segundos. Todo puede ser vaso si se sostiene así. Décimo, conversación consciente. Cuando escuches a alguien, mira su rostro como si el vaso estuviera en tus manos. No interrumpas. Sostén la atención en una palabra amable que te diga y repítela adentro como ancla. Después responde desde ahí. Descubrirás que una escucha atenta reduce el ruido propio más que 100 discursos internos. Y, finalmente, una idea que Marco comprendió mientras bajaba de las colinas: la paz no es quietud absoluta, es coordinación. No vas a eliminar el viento, pero puedes aflojar las rodillas. No vas a cerrar la ciudad, pero puedes bajar el volumen de tu radio interna. Practica hoy por 1 minuto y mañana por otro. Si un día te olvidas, no dramatices, recuerda el vaso. Vuelve. Tu vida entera no necesita cambiar para que cambie un instante. Y a veces, un instante bien sostenido reordena una jornada completa. Cuando suba el volumen, vuelve a una tarea, a sensación. Ese es tu ancla. Sección 9. Obstáculos y recaídas. Habrá días en los que el vaso interior se te caiga. No porque seas débil, sino porque eres humano. Los viejos hábitos no se jubilan con un consejo, se renegocian con práctica. Esta sección es un mapa honesto de obstáculos y recaídas, con antídotos simples que protegen tu minuto presente. Obstáculo 1. No tengo tiempo. El día se llena de tareas y tu práctica queda para cuando haya calma. Antídoto: micropresencia. No esperes la hora perfecta. Usa 30 segundos, 3 respiraciones al cerrar la puerta, 2 al sentarte, 1 al responder un mensaje. La constancia de gotas hace río. Obstáculo 2. Notificaciones y pantallas. El dedo abre una red 1 segundo y cuando vuelves, la mente está salpicada. Antídoto: protocolo de acceso consciente. Antes de abrir, nombra tu intención. Veré mensajes de trabajo durante 3 minutos y pon un temporizador. Al terminar, cierra la app y mira un punto fijo 3 respiraciones. Esto corta la inercia y te devuelve el asiento delantero. Obstáculo 3. Insomnio. Te acuestas y la mente estrena temporadas nuevas. Antídoto: respiración 4-6, con inventario 5-4-3-2-1. Las luces apagadas, exhala más largo que inhalas durante 2 minutos. Luego, nombra 5 cosas que recuerdas haber visto hoy, 4 sonidos que oíste, 3 sensaciones del cuerpo en la cama, 2 aromas que percibes, un gusto en la boca. Si aparece frustración, etiquétala y vuelve al cuerpo. Dormir es permitir, no forzar. Obstáculo 4. Estrés laboral, reuniones encadenadas, correos urgentes, decisiones múltiples. Antídoto: tarea única mínima.
Elige una acción concreta de 2 minutos y sosténla como vaso. Responder a Ana, revisar una hoja. Después mira el reloj y toma 10 segundos de respiración. Repite el ciclo. La productividad consciente no corre, coordina. Obstáculo 5. Perfeccionismo. Crees que practicar presencia significa hacerlo sin fallas. Antídoto. Mantra breve. No busco perfección, busco volver. Escríbelo en un papel visible. Cuando te sorprendas juzgándote por distraerte, lee el mantra y etiqueta juicio. Una etiqueta desarma 3 reproches. Obstáculo 6. Emociones intensas. La rabia o la tristeza te empujan fuera del vaso. Antídoto. Ancla corporal y permiso. Pon la mano en el pecho, siente el calor, suelta la mandíbula. Repite, esto también pertenece. Luego ofrece a la emoción una microtarea. Caminar despacio hasta la ventana y nombrar 3 cosas que ves. Las olas no se discuten, se navegan. Obstáculo 7. Recaídas largas. Pasan días sin recordar la práctica y aparece la idea, ya lo arruiné. Antídoto. Comienzo modesto. Retoma con un gesto mínimo hoy. Un sorbo atento, un minuto de silencio, un plato lavado con presencia. La continuidad se construye perdonando interrupciones, no castigándolas. Obstáculo 8. Compararte con otros. Ves a alguien más zen y te descalificas. Antídoto. Foco en tu vaso. Cada sistema nervioso baila su música. Lo que cuenta es tu próximo paso amable. Pregúntate, ¿cuál es mi versión mínima sostenible hoy? Y hazla sin anuncios. Obstáculo 9. Ruido social y noticias. La avalancha de eventos agita tu sistema. Antídoto. Dieta informativa. Fija ventanas cortas para informarte y acompáñalas con un ancla corporal. Una mano en el abdomen mientras lees. Al terminar, respira profundo y mira por la ventana 10 segundos. La realidad no mejora si te pierdes en ella. Obstáculo 10. Autoexigencia espiritual. Te enojas por no estar en paz, como si la calma fuera un trofeo. Antídoto. Humor y humanidad. Sonríe ante el drama interno y di en voz baja, hoy practico versión beta. El alivio entra por las rendijas de la risa. Ahora, una estrategia de recaída consciente. Cuando notes que te fuiste, haz stop. Para, respira, observa, procede. Y añade un último paso. Agradece. Agradece haberte dado cuenta. Ese segundo es el puente de regreso. Si puedes, toca un objeto con los dedos y siente su textura. La piel es una puerta rápida al presente. Recuerda también el acuerdo con el cansancio. Hay días en que la práctica será solo descansar 10 minutos sin pantalla, con una mano en el abdomen. No es derrota, es calibración. Estar presentes incluye escuchar límites. Y cuando todo parezca demasiado, vuelve a la metáfora que trajo a Marco hasta aquí, el vaso. No necesitas una proeza épica, solo sostener una gota sin discutir con el viento. Vuelve a una sola cosa, vuelve a una sola sensación, vuelve y vuelve y vuelve, tantas veces como haga falta. Cada regreso afina el músculo de estar y cada me di cuenta es una victoria silenciosa. Vuelve ahora. Sección 10. Cierre y legado. La tarde cae sobre el pueblo y las montañas parecen respirar más lento. Marco sale de la casa del viejo con una certeza humilde. La paz no es un lugar al que se llega, es una forma de caminar. No hay himnos ni fanfarrias, hay pasos que aprenden a sostener lo que tiembla. Y esa noticia, aunque pequeña, cambia su manera de habitar el día. Quizá tú también lo sientas. No necesitas un retiro ni una biografía perfecta. Necesitas una instrucción simple que te acuerde dónde sentarte, en la primera fila de lo que estás haciendo. Hoy esa instrucción tiene una imagen clara, un vaso lleno que atraviesa una calle ruidosa. No triunfa sobre el ruido, conversa con él desde un centro más quieto. ¿Qué pasaría si llevaras ese vaso invisible al resto de tu vida? Imagina responder un mensaje mirando el teclado con presencia. Imagina escuchar a alguien y sostener una palabra amable como ancla. Imagina caminar hasta la esquina contando 3 pasos y 3 respiraciones. La ciudad seguirá siendo ciudad, pero tu cuerpo sabrá dónde colocarse. Y cuando te olvides, eso también es parte. Volver es el músculo que más importa. Marco, que antes amanecía cansado, empieza a encontrar minutos que abren el día en lugar de cerrarlo. El agua sabe un poco más, el pan huele distinto, la noche no es una batalla, sino un descanso que llega si lo invitan.
No porque desaparezcan los problemas, sino porque él ha aprendido a poner el cuerpo donde la vida ocurre, aquí. Y cuando no lo logra, se ofrece paciencia. La compasión es también una forma de atención. Si esta historia te tocó, no es por la leyenda de un sabio, sino por el descubrimiento de algo que ya conocías. Llamémoslo de 1000 maneras: presencia, atención, estar. Pero su práctica cabe en 1 minuto. Empieza con lo que tienes justo ahora, con una sola tarea que cuides como una gota. Antes de irnos, te dejo una invitación. Elige un minuto, vaso, hoy, y cuéntanos en los comentarios cuál fue. Leer esa práctica real puede ayudar a alguien más a empezar. Y si esta historia te acompañó, regálale un me gusta, compártela con quien lo necesite y suscríbete al canal para más relatos que ordenan el ruido sin apagar la vida. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, quédate donde estás. Aquí, vuelve al vaso siempre.